Les hablamos ahora de un valor añadido que no se computa con números en el balance de una empresa. Les hablamos de responsabilidad social, de capacitación y de su consecuencia, la inclusión sociolaboral. Todo ello se ha abordado en un encuentro empresarial en Los Llévenes, en Toledo. Andrés Martínez Medina, presidente de FECAP, nos acompaña esta mañana. Días, ¿cómo estáis? Pero también tenemos con nosotros a Fernando García Arellana, empresario y presidente, además, a ver si lo digo bien, de la Asociación de Desguaces y Recicladores de Automóviles de nuestro país. Muy buenos días. Pues vamos a hablar de lo que les anunciábamos, de responsabilidad social. Lo que pasa es que, Andrés, cuando mencionamos un concepto como este, parece que esto es cosa solo asumible por grandes empresas. Y desde FECAP, ¿pensáis que esto no es así? Pues has dado en el clavo, porque es verdad que parece que es asumible o solo se acota en ese escenario, pero bueno, desde FECAP y como tal desde su herramienta Futurvalía, pues lo que se nos ha antojado de hace años y creo que vamos consiguiendo iniciar y seguir en este camino de la responsabilidad social en la pyme y micropyme, que digamos que es lo más característica de nuestro tejido empresarial. Ahí estamos, trabajando con ellos y para ellos. Lo que pasa es que no solo basta con decir que las empresas, las pequeñas y medianas empresas lo pueden hacer, también hay que hablarles de cómo va a repercutir para ellos implantar este tipo de acciones de responsabilidad social. ¿Qué ventajas? ¿Qué Sí, beneficios van a haber? la verdad es que la responsabilidad social es una estrategia empresarial en sí, ¿no? Entonces, bueno, desde Futurvalía, desde esta herramienta que te contaba, que bueno, pues pertenece al grupo CECAP como tal, pero le estamos apoyando y ayudando a estas pymes, micropymes a implantar toda una serie de acciones que ven a generar este valor añadido, un valor competitivo, pues en mejorar toda su imagen de marca, todo su valor reputacional, de cara a sus grupos de interés. Ya es un tema de sobra conocido y quizá, como tú bien decías, asociado a las grandes empresas, pero que en la pyme y micropyme, en la experiencia directa que estamos teniendo en nuestro terreno más inmediato, está siendo muy positivo. De hecho, bueno, pues Futurvalía lo que se encarga principalmente es de ponerse en contacto cuando recibimos una llamada de una empresa que tiene estas inquietudes y le ayudamos en todo el proceso de lo que consideramos un proyecto único. Cada una de nuestras empresas es un proyecto en sí mismo y como Futurvalía pues lo que intenta es ajustarse a esas necesidades y a esas inquietudes, en este caso socialmente responsables, ¿no? Intentando llevar esa política de responsabilidad social a la contratación de estos colectivos, de los colectivos más vulnerables, de discapacidad, etcétera, ¿no? Entonces, Antes de llegar a ese paso, el de la contratación, has dicho algo que me llama la atención, que las empresas os consultan. No Sí. siempre tenéis que salir a buscarlas para que bueno, eso ha ido cambiando, gracias a los tiempos, ha ido cambiando. Antes era la puerta fría, casi que éramos unos locos llamando a la puerta de cada uno de estos empresarios. Y ahora sí, ahora hemos abierto canales de comunicación. La página web futurvalía.com pues recoge una alta empresas y cualquier empresa de nuestra región puede poner una demanda, digamos, en sí una inquietud que nos sea de reclamo para ponernos en contacto con ellos. Muchos de ellos nos llaman, muchas empresas, pues para poder estudiar lo que al principio son inquietudes muy generales y nuestros equipos de trabajo están a su disposición pues para darle forma a todo lo que viene a ser una estrategia corporativa, como digo, que al final digamos, se consolida en una acción concreta que puede ser una contratación. Esto está siendo importante. Y también una cosa que quiero recalcar es que es un proyecto que tiene un coste desmesurado, 0 euros, es decir, esto es un tema bonito, porque esto es un proyecto financiado por la Junta de Comunidades y cofinanciado por el Fondo Social Europeo. Es decir, que yo animo a cualquier empresa que se ponga en contacto con nosotros porque está ahí por y para ellos. Decíamos al principio que el objetivo de este grupo de entidades sociales que conforman CECAP es favorecer la inclusión sociolaboral y para ello recurrís a la capacitación, lo diré, de personas con especificidad. Vamos a aclarar este término porque estamos acostumbrados a términos como personas con capacidades diferentes, pero aquí habláis de especificidad. Lo has dicho muy bien y has tocado un tema apasionante. Bueno, has tocado dos temas, capacitación y especificidad. Son dos conceptos que hemos ido avanzando hace 11 años, ya que empezamos a tratar estos temas. Empezamos por especificidad. Y empezamos por especificidad, como tú dices. El concepto de especificidad no es un concepto que designe a nadie, sino que nos designa a todos. Cada uno de nosotros tenemos una especificidad diferente. Entonces, gracias a este marco conceptual, nos permite medir la vulnerabilidad de un individuo concreto. Esto ha sido un gran avance para nosotros, metodológico. Podemos estudiar la individualidad y interpretar y discriminar las condiciones que te hacen vulnerable. La diferencia entre tú y una persona que es vulnerable o que está en un marco de riesgo de vulnerabilidad es que tu especificidad, digamos, te hace idónea respecto a aquello que tú vas a afrontar. En este caso puede ser tu trabajo y lo haces muy bien porque tienes un perfil idóneo para ello. Si no fuera así, hoy te verías en un marco de vulnerabilidad. Y esto es lo que nos dice la especificidad.
muchas veces se utiliza mal cuando intenta designar a alguien y te dice, bueno, Andrés tiene especificidad. No se dice así. Andrés tiene una determinada especificidad y en función de aquello que Andrés va a afrontar, permitidme que me ponga de ejemplo, pues me hace idóneo o vulnerable. Y eso nos ha permitido, pues, digamos, saltar la barrera del diagnóstico, saltar la barrera de la categorización de los colectivos. Ha sido muy interesante trabajar desde la perspectiva persona, y esto es clave, ¿no? Y luego el concepto de capacitación lo que nos ha enseñado es a, digamos, parametrizar todo un itinerario de aprendizaje, un itinerario formativo. Le hemos llamado capacitación porque engloba un aprendizaje formal y no formal. Entonces, claro, la particularidad de las personas con las que trabajamos reúnen esos condicionantes, tanto formales como no formales. Y el proceso de capacitación es, como digo, un itinerario donde una red de apoyo, una red de profesionales y no profesionales, porque en torno a estas personas se unen varias figuras de referencia, digámoslo así, y son los que articulan este proceso, ¿no? Es decir, ¿no sería un trabajo asistencial? ¿Sería casi un trabajo de acompañamiento en rutinas diarias? Muy bien. Hemos dado ya, digamos, un paso más en los distintos modelos. Hemos salido ya de un modelo rehabilitador médico, ya no les entendemos desde su diagnóstico. Hemos salido del modelo asistencial, ya no les entendemos con esa minusvalía, esa necesidad de asistencia, de cuidado. Y como tú bien dices, estamos en un modelo inclusivo que se caracteriza por ese apoyo en el día a día, en el afrontamiento que decimos. Ya no hablamos tanto de adaptar, sino de afrontar. Y en este caso, Fernando contará una experiencia directa de Javier, cómo Javier cada día tiene que afrontar la exigencia de su empresa y tiene una serie de herramientas de apoyo, como bien dices, que somos los que, digamos, le ayudamos a conseguir ese éxito. Por alusiones, Fernando, tú eres uno de los 20 empresarios que ha estado en esta jornada de trabajo en la comarca de Los Llévenes y has contado tu empresa de desguaces no solo ha obtenido en sus instalaciones a 2 participantes de CECAP, sino que además uno de ellos creo que va a formar parte de la plantilla. Pues sí, es cierto. O sea, Desguaces Toledo lleva pues participando con CECAP aproximadamente unos 5 años o 6 años. Ha tenido dos personas en sus instalaciones. Una de ellas es Miguel, un chico que además es familia de Andrés. Y últimamente pues está Javier Pizarrón, que es una persona que lleva 3 años en nuestra empresa y que nos aporta un grado de humanidad importante. O sea, para nosotros, Javier nos aporta día a día esa humanidad que da un trabajador que se ciñe exclusivamente a su trabajo y que además está totalmente todos los días en contacto con sus compañeros. Javier es una persona muy puntual, es una persona que cumple con su trabajo y que además, por noticias que tengo de la propia CECAP, era una persona que vivía, hasta incluso dormía en un coche por su problema específico, dormía en la calle, tenía un problema importante con su familia y llegó a nuestra empresa pues deprimido, decaído, introvertido, no hablaba con nadie, se ceñía a su trabajo a lo que se le mandaba y no hacía nada más que lo que se le mandaba. Actualmente pues te da una gran alegría que se comunica con los compañeros, se comunica con la empresa, te saluda por la mañana, te pregunta, hace su trabajo fielmente y hemos decidido pues incorporarle a la plantilla. Hemos decidido incorporar a la plantilla, él no lo sabe, él no sabe todavía. Es probable que se esté enterando ahora mismo. Hoy está en nuestras instalaciones trabajando, a lo mejor nos está viendo por televisión y se va a enterar de la noticia. Javier, enhorabuena, vas a tener un contrato muy esperado. Y bueno, pues realmente es lo que necesita este tipo de personas, ¿no? Yo de aquí como empresario y además como presidente de la Asociación de Castilla-La Mancha y presidente de honor que soy de la Asociación Española de Desguaces, quiero hacer una llamada a los empresarios que no tengan miedo en ponerse en contacto con CECAP y no tengan miedo en acoger en sus empresas a este tipo de personas que son personas como nosotros, igual que nosotros, con un tipo de especificidad, como decía Andrés, normal, y dentro de esa especificidad hay que meterlos en la empresa, porque son capaces de hacer cosas que a lo mejor nosotros ni imaginamos. Lo que no se puede hacer es ponerle a realizar cosas que ellos no pueden hacer.
Pero dentro de cada empresa siempre hay un campo, un nicho de trabajo que se puede realizar ese trabajo. Entonces, nosotros estamos muy contentos con el trabajo de Javier y hemos decidido, unos días, hemos decidido incorporarle a nuestra plantilla para que realice la labor que hasta ahora está realizando, que es descontaminar los vehículos, es desmontar las piezas vitales de recuperación de los vehículos y bueno, pues creo que será para él una gran alegría el saber hoy a través de los medios de Castilla-La Mancha Televisión que está incorporado en la empresa de Desguaces Toledo. Es una sorpresa saber que se lo íbamos a comunicar así. En fin, hablabas, Fernando, de la transformación de Javier desde cuando llegó a vuestra empresa hace 3 años a este momento actual, pero ¿cómo ha cambiado tu empresa desde su incorporación, desde su llegada hace 3 años? Pues nuestra empresa ha cambiado sustancialmente para bien. Nuestra empresa es una empresa familiar que tiene 6 empleados. No, tampoco somos una empresa, es una micropyme, una pequeña empresa, pero ha cambiado para bien porque hay un contacto personal de Javier con Agustín y con Eugenio, y con Estefanía y con Pilar, que son los empleados del día a día, que están allí con él todos los días, porque desprende esa tranquilidad del empleado que no te da ningún problema. O sea, no es que los demás den problemas, pero es un empleado que si le dices... Más implicado. Esto, claro, me dices hazme esto y hazme esto, se ciñe a su trabajo. Él se compromete y sabe que está en una gran familia. Nosotros, desde Desguaces Toledo, lo que hacemos es intentar dar cariño a todos los empleados y a toda la gente y a todos los clientes que van a nuestra empresa, porque somos una empresa de Toledo, somos una empresa familiar y lo que intentamos es transmitir a la gente pues la sencillez de los trabajos. Javier está contento. El otro día le hicimos una entrevista de una revista aquí en Toledo y estaba contento, pero él no sabía nada de nada. Cuando le demos la noticia, cuando él vea la noticia aquí en televisión, se va a sorprender. Pero lo que intentamos es que Javier se incorpore al sistema de trabajo como uno más. No tengamos en cuenta que viene a través de CECAP, que tiene una especialidad en concreto, sino que es un compañero más de trabajo y así lo hace el día a día. Él es una persona muy puntual, es una persona que no hay que decirle oye Javier que esto lo estás haciendo mal, oye Javier que... No, Javier es una persona que cumple fielmente con su trabajo y son personas entrañables. A mí Javier me ha dado una imagen de humanidad muy importante. Cuando yo me enteré que Javier dormía en un coche en la calle y que no tenía dónde dormir porque había tenido un problema familiar determinado, a mí me llegó a mi interior, porque yo también he tenido un pequeño problemilla de esa índole y de alguna vez me decía, joroba, qué duro es la vida. Y encima con una depresión de caballo que le asumí y le cerraba en esto. Javier era conductor de autobuses. Y como conductor de autobuses me decía, Fernando, el otro día me decía, Fernando, yo no podía estar en la empresa de autobuses porque hacía un viaje de 300 kilómetros, volvía y me tenían preparado otro viaje para no sé dónde. Entonces yo no podía dormir y yo no podía cumplir con mi responsabilidad. Y yo quiero ser responsable de mi trabajo. Entonces, de alguna forma te dice, oye, ¿cómo una persona puede llegar a cumplir con su trabajo fielmente y si no lo cumplo, que me despidan? Él dijo, yo dije a la empresa de transporte, yo no quiero seguir trabajando, yo quiero seguir trabajando en lo que me gusta. Y me decía, a mí me gusta la mecánica, Fernando, me gusta la mecánica. Y por eso cuando me ofrecieron el estar aquí en tu empresa, se me abrieron las puertas. Entonces, las puertas de Desguaces Toledo se las han abierto a Javier y espero que las puertas de muchos Desguaces, a los que yo represento en Castilla-La Mancha, también abran las puertas a otro tipo de personas que están dentro de CECAP. Yo voy a hacer todo lo posible porque CECAP, cuando termine el año 2017, tenga un montón de gente
un montón de personas colocadas en las empresas para que trabajen dignamente, que no sean un número, un estorbo, que no son ningún estorbo, son personas con una capacidad importante que hay que aprovecharse. O sea, la capacidad de esas personas hay que aprovecharlas y ponerlas en nuestras empresas. Entonces, como empresario, decir que estamos súper orgullosos de que personas como Javier o como Miguel, que nos entrañó de tal manera, era un chico que tenía un signo de autismo y bueno, nos llenó el corazón de alegría cada vez que iba a trabajar o a asistir a nuestro desguace. Entonces, desde aquí, de los medios de comunicación de Castilla-La Mancha Televisión, pues decirle a los empresarios de Castilla-La Mancha que se animen, que se pongan en contacto con CECAP y que incorporen en su plantilla a agentes como Javier. Andrés, emociona ver la implicación ya de Fernando empresarios como dice Fernando, todo, pero mi ya, pregunta es, lo dice. CECAP lleva 10 años actuando en la comarca de los Llévenes. Rápidamente, porque nos quedamos sin tiempo, ¿cómo se ha transformado la Nada, comarca? importante, porque bueno, cuando se nombra CECAP, Futurvalía, pues meramente son herramientas que no tienen ningún protagonismo, realmente el protagonismo lo tienen ellos. Y quizá lo que hemos hecho bien es darle pues, la oportunidad de acceso y que demuestren su valía, ¿no? Javi es una realidad más de otras muchas y como tal, pues cuando les dan en un marco de oportunidad y les das oportunidad, pues ellos con ese sentimiento de utilidad tan fuerte que tienen, cumplen a las mil maravillas con la exigencia. En Llévenes concretamente cambió el paradigma, bueno, pues de lo que era un centro cerrado de personas con discapacidad se abrió lo que era un servicio de capacitación que viene a ser un dispositivo de intermediación comunitaria. No os quiero aburrir con estos temas, pero la idea fue, evidentemente, sacarlos a la calle, ¿no? Que entraran en contacto pues, con los que realmente forman parte del tejido comunitario, ¿no? Y eso fue un cambio sustancial, tanto en las políticas de apoyo a estos jóvenes en esa localidad, en esa comarca, como la dinamización del tejido empresarial, que es una de nuestras acciones, ¿no? Y Cambio luego, pues, que esperamos que se siga produciendo desde CECAP, Andrés Martínez. Nada, aquí estamos para eso. Medina y Fernando García Arellana, gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Y si me disculpas, y agradecer especialmente a Fernando esa implicación y esas puertas que abre y ese ejemplo que esperemos que sigan muchos empresarios más. Muchas gracias. Gracias.